vamos a irnos entonces acá. Entonces, como les comentaba, les doy nuevamente la bienvenida a esta segunda temporada de Tardes de Chips. Tardes de Chips es el programa que tenemos desde el programa de Ingeniería Electrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Este programa lo que busca es generar comunidad, acercar a nuestros estudiantes, nuestros graduados, nuestros aspirantes que buscan en decidirse e identifican que la ingeniería electrónica realmente es la que construye el futuro tecnológico. Entonces, nosotros este programa lo tenemos dividido en 3 secciones. Una primera sección que se llama Tu Historia Cuenta, en donde invitamos a uno de nuestros graduados para que desde su experiencia nos cuente qué hace un ingeniero electrónico y cuál fue la ruta de capacitación y de mejoramiento continuo que siguió para llegar a la posición en la que está actualmente. Una segunda sección que se llama Aprendiendo en la Red, en donde buscamos promover que nuestros estudiantes, los interesados en el programa de electrónica, pues identifiquen que aparte de lo que se puede ver en la carrera, hay un montón de fuentes gracias a internet donde los fabricantes o diferentes entidades promocionan aprendizajes en línea de ingeniería electrónica. Y por otro lado, vinculamos a nuestros graduados para que nos cuenten qué es lo que pasa con su mundo laboral. Y este conocimiento pues tratamos de compartirlo a través de este espacio en Twitch, que es un espacio pues bastante distendido, en donde pues buscamos es precisamente eso, ¿no? Acercarnos, aprovechar esos medios tecnológicos que brinda la ingeniería electrónica y aprender entre todos, compartir conocimiento. Para nosotros este es como el marco de referencia de lo que es un ingeniero electrónico. Entonces tiene que tener conocimientos de física, electromagnética y óptica, porque el electromagnetismo y los materiales conductores y semiconductores pues lo que transmiten es electricidad, pero también en el área de las comunicaciones últimamente el medio de transmisión más comúnmente utilizado es la fibra óptica, entonces por eso necesitamos también entender de óptica. Y utilizamos, aparte de la física y la matemática común en una ingeniería, es el tema de la variable compleja, que nos permite trasladar el análisis que hacemos de las señales en el tiempo a las señales en la frecuencia. Sobre esa base de física, de materiales, del conocimiento, del modelamiento matemático, se fundamenta la ingeniería o la electrónica análoga. Esa electrónica análoga nos permite amplificar señales, filtrarlas, transmitirlas, ¿cierto? Poderlas poner en un parlante y que suene, poder tomar una señal del micrófono y filtrarla y amplificarla para poder escoger bien el sonido que vamos a hacer. Entonces todo eso es la parte análoga, ¿cierto? La electrónica de potencia también hace parte de la electrónica análoga, y sobre esa se constituye o se construye lo que es la electrónica digital, los flip-flops, las compuertas, y agrupando todo eso, pues lo que son los procesadores, los microprocesadores, los microcontroladores. Y eso que nos permite tener una base central de que lo que hace realmente el ingeniero electrónico, ¿qué es? Pues es procesar señales. Pero esas señales tienen un uso particular. Pueden ser imágenes, pueden ser utilizadas en robótica y control, en sensores y actuadores, o en telecomunicaciones. Podemos tener procesamiento de señales para radiofrecuencia. Tenemos que tener en cuenta la compatibilidad electromagnética, tenemos que tener en cuenta la potencia, la energía, las baterías, cuánto consume. Toda esa parte hace parte del conocimiento que debe tener un ingeniero electrónico, y obviamente las habilidades para comprenderlas, diseñar circuitos que puedan realizar operaciones con este tipo de herramientas. Nuestro invitado de hoy se llama Javier Soto. Javier Soto trabaja en el Reino Unido diseñando sistemas embebidos, sobre todo el tema de sensórica y de supervisión de sistemas a través de algoritmos inteligentes que están mirando ahí cosas, ¿cierto? Bueno, claro que yo digo, el inteligente es él, el algoritmo es su resultado, y trabaja en sistemas embebidos ya desde hace unos 3 años en Inglaterra. Antes había trabajado en otras cosas. Él fue profesor también de la escuela y lamentablemente nos abandonó para irse a Inglaterra, lamentablemente para nosotros, pero obviamente yo sé que el desarrollo profesional que él ha tenido allá ha sido muy interesante.
Nosotros también mostramos que en el perfil de graduado de nuestra universidad podemos enfocarlo hacia ser empleado, hacia ser emprendedor o hacia ser investigador. Obviamente las tareas que desarrolla Javier en Inglaterra son de desarrollo electrónico, enmarcado en el área de automatización y robótica, que es uno de nuestros énfasis, ¿cierto? Para recordar, nosotros tenemos énfasis en el diseño electrónico, en robótica y automatización, en telecomunicaciones, en ingeniería biomédica y en emprendimiento. Por eso el perfil emprendedor está aquí tan relevante y tan importante para nosotros. Y Javier, pues en estos momentos se encuentra vinculado a una empresa. Pero vamos a darle la bienvenida a Javier para que sea él mismo que nos cuente cómo ha sido toda esta experiencia. Entonces, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta Tardes de Chips. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Lo que les recuerdo a todos nuestros participantes en la sesión de hoy es, la idea es que esto sea una charla distendida. Yo tengo unas preguntas con las cuales vamos a ir orientando un poco el trabajo aquí con Javier. Yo lo que quiero es que ustedes conozcan a Javier, que identifiquen si el campo en el que él trabaja es el campo en el que a ustedes les va a gustar desempeñarse. Entonces por eso vamos a hacer digamos muy atractivo esta charla. Espero que así lo sea, espero que así lo sientan, porque esa es nuestra intención. Entonces nuevamente agradecer a Javier. Javier está en este momento en Reino Unido y obviamente pues la diferencia horaria para él ya es de noche. Entonces por eso es todavía más importante entender la presencia de él aquí. A mí me gusta iniciar estas charlas con una pregunta, y es: todos tenemos en común que pasamos por la Escuela Colombiana de Ingeniería, por sus aulas, por su campus, vivimos la vida universitaria allí adentro. Entonces me gustaría saber qué es lo que más recuerdas de tu época en la escuela, sabiendo que te graduaste ya hace cerca de 22 años. Sí, bueno, pues digamos que en mi época, mi historia con la escuela está dividida pues en dos partes, obviamente. Primero como estudiante, después como profesor. Entonces, lo que más me acuerdo de la escuela es como el ambiente cálido que siempre hubo en la escuela. Sentirse feliz de alguna manera. Como estudiante, pues yo incluso inicié mi historia como estudiante antes de que iniciara la carrera de ingeniería electrónica. Empecé estudiando ingeniería civil. Ya con el tiempo, pues bueno, de hecho siempre me gustó un poco más la parte de electrónica, y cuando abrieron la carrera de ingeniería electrónica me cambié a electrónica y pues estuve vinculado hasta que me gradué. Fui la primera promoción de electrónica. Y lo que me acuerdo como estudiante es crecer, ver la evolución de la escuela. Ya en la parte de electrónica es los laboratorios, sobre todo. La vida que tiene el ingeniero electrónico en los laboratorios es algo muy importante. Uno está muy ligado, está haciendo laboratorios todo el tiempo, está haciendo montajes, está creando prototipos, está, bueno, haciendo muchas cosas. Entonces la vida en los laboratorios es algo que me acuerdo mucho. Y desde el punto de vista personal también, en la escuela siempre pues, me gustaron mucho los deportes. Entonces la parte, digamos, personal que desarrollé alrededor de los deportes, jugando fútbol principalmente, fue muy atractivo para mí. Eh, y ya desde el punto de vista profesional, ya cuando empecé a trabajar como profesor, pues no sé, siempre como ese crecimiento que tuvo la carrera desde cero, pues haberlo vivido por casi 20 años, pues es algo que siempre me ha llenado y siempre tengo muy presente, muy en mi corazón la escuela. Muchas gracias, Javier. Sí, ese recorrido ha sido por etapas, ¿no? Entre una etapa y otra fuiste mejorando, pues, digamos, ampliando tu perfil profesional. Tú hiciste una maestría en la Distrital y terminaste haciendo el doctorado en España. Cuéntanos un poco sobre ese doctorado, en qué lo hiciste, y porque esa parte es bien interesante. Sí, bueno, yo la maestría, como tú dijiste, la hice en la Universidad Distrital, una maestría en teleinformática, una especie de combinación entre telecomunicaciones y redes de computadores. El doctorado lo hice en la Universidad Politécnica de Cataluña, muy orientado hacia el área de las FPGAs.
Básicamente el doctorado lo que hice fue el desarrollo de un sistema autoadaptable altamente modular y escalable con capacidad de procesamiento en paralelo, más o menos ese era como el nombre de la tesis, y fue un desarrollo que tenía, digamos, una base bioinspirada. Si hacemos como una analogía de cómo funciona el cerebro, pues digamos que está compuesto por múltiples neuronas, todas las neuronas están interconectadas entre sí, cada neurona realiza tareas relativamente simples, relativamente pequeñas, pero pues la gran combinación de neuronas con la gran conectividad y la complejidad que tiene, pues es capaz de, obviamente, es hacer cosas extraordinarias, que es sencillamente controlar el cuerpo humano, nada más ni nada menos. Entonces, basado como en esa idea, lo que hicimos fue generar un sistema escalable basado en unos componentes que llamábamos células. Estas células básicamente era un sistema que se interconectaba, teníamos muchas células que podíamos tener interconexión entre muchas de ellas, y cada una de las células tenía una unidad que llamábamos la unidad funcional, Functional Unit, y esta unidad lo que era o lo que se diseñó fue hacer un procesador configurable, un computador configurable, bueno, era un computador como una especie de procesador configurable, en el cual cada una de las células podía tener entre 1 y 4 procesadores, dependiendo de la configuración que tuviera. O sea, era un diseño que permitía configuración interna, y al tener muchas células, pues podemos tener un sistema de computación en paralelo, muchos procesadores trabajando en paralelo. Eso, digamos que fue un prototipo que se desarrolló en la sección de las FPGAs, utilizando VHDL, diseñando procesadores específicamente diseñados para esta aplicación, implementando otros procesadores, los que se llaman los soft cores, en este caso MicroBlaze, que es un procesador que se embebe también en la FPGA, programado en C. Los otros procesadores se programaban en Assembler. Y digamos que este prototipo autoadaptable era porque el sistema era capaz, o era autónomo, era capaz de interconectar todas las conexiones, valga la redundancia, entre las células, y era capaz de enrutar y posicionar las células para la implementación o la ejecución de diferentes aplicaciones dentro del arreglo homogéneo de células que había. Esto, digamos, en la parte de la FPGA. Se desarrolló también un sistema, como una red de comunicaciones internas para comunicar toda la información y para hacer todas las capacidades autoadaptables. El sistema también incluía sistemas de tolerancia a fallos estática, dinámica, y en paralelo pues también se desarrolló un IDE, un sistema integrado de desarrollo en Visual Studio C# en ese caso, y pues permitía configurar pues lo que hace un IDE, básicamente configurar proyectos, generar los archivos, compilarse las compilaciones, hacer toda la configuración que requería el sistema, comunicarse con el hardware y pues generar un prototipo completo. Entonces fue un desarrollo bastante interesante que incluía en las FPGAs un diseño, pues digamos, un diseño muy fuerte en VHDL, diseño este sistema configurable con todas estas capacidades de autoconfiguración, y en la parte de software pues un sistema que era capaz de comunicarse, muchas redes de comunicaciones internas, incluso el computador y la FPGA. Y bueno, fue un desarrollo bastante interesante, bastante arduo, muchas noches y mucho tiempo dedicado a esto. Interesante. Bastante complejo, ¿no? Sí, sí, un asunto muy complejo, realmente eh, lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Pues también lo vivo de alguna manera todo ese tiempo, y sí, un desarrollo que hombre, me tardó algo más de 6 años en desarrollar, realmente Qué complejo. chévere. Qué chévere. Digamos que lo que hay que rescatar de allí es cómo, digo yo, ¿no? Una muy buena formación de base te permitió afrontar ese reto. Porque, pues al fin y al cabo, cuando ya comienzas a comentar, digamos, todos esos componentes que hacían parte de ese sistema, que realmente es un sistema complejo, pues es interesante ver que esa construcción, pues un ingeniero electrónico de la escuela puede apropiar todo ese conocimiento y llevarlo a la práctica. Entonces, esos casos de éxito como el tuyo es el que nos gusta resaltar y hacerle ver a los estudiantes y a las personas que están en este momento, porque a veces la carrera es un poco ardua. Cuando tú dices eso, me imagino que los estudiantes están diciendo, uy, pero qué cosa tan complicada. Pero cuando a uno le apasiona algo, realmente
se dedica y lo saca adelante, ¿no? Como es el hecho de haber sacado el doctorado y todo lo que aprendiste al hacerlo. Sí, eso es muy cierto. Siempre que uno se enfrenta a un proyecto, digamos, hacia adelante, cuando uno no sabe bien cómo enfrentarlo, como no sabe cómo atacar el problema, pues uno digamos que siempre ve un grado de dificultad mucho más alto. Cuando el tiempo pasa, cuando empiezas a enfrentarlo, cuando empiezas a implementar soluciones, a desarrollar, a implementar algo que no funciona y luego hacer una iteración y otra iteración hasta buscar todos los problemas que tienen estos sistemas. Finalmente, cuando desarrollas el sistema y lo miras de retrospectiva, dices, bueno, pues finalmente no era tan complicado, sí se podía hacer. Y así es siempre, así es con cada nuevo proyecto, en todas las etapas de la vida, desde, no sé, desde los primeros semestres de universidad hasta el doctorado, uno se va a enfrentar con esto, en la vida profesional, en la industria, en todo lado va a ser un poco parecido. Siempre mirándose al frente con algo de, es complicado, no sé cómo hacerlo, pero sencillamente el trabajo, iteraciones, intentarlo una y otra vez, buscar la ayuda cuando hay que buscar la ayuda, y luego cuando uno se da cuenta y mira hacia atrás, bueno, ya lo sabe hacer y siempre espera algo más. Claro, es lo que yo siempre repito en las clases, en mi casa. Bueno, tú sabes que yo también tengo dos hijos, entonces es decirles, ¿no? ¿Qué hace la diferencia entre que algo sea fácil y difícil? Pues que uno sabe hacerlo. Entonces aquí el reto es aprender, ¿no? Y para eso estábamos aquí. ¿Qué fue lo que más te motivó para hacer ese doctorado? Pues, hombre, en ese momento uno es joven, digamos que yo estaba vinculado a la universidad como profesor, había terminado mi maestría, entonces era como un paso natural intentar sacar un doctorado adelante. Me llamó la atención de donde hice el doctorado, pues no sé, un poco la ciudad, un poco como la magia que tiene Europa y ir a una ciudad como Barcelona, en ese caso, en el Mediterráneo, pues hombre, fue algo que me llamó la atención y lo consideré muy rápido. Realmente cuando vi una publicidad dije, no, esto hay que hacerlo y hice todas las vueltas necesarias, digamos que es un montón de cosas que hay que hacer. Pero sí, eso me motivó mucho. Creo que era un paso que en la academia es muy natural de alguna forma. Esto en la industria pues no es tan necesario. En la universidad lo vi muy necesario, muy conveniente y también como algo de la vida. Es bueno ir al exterior, conocer cómo funcionan otros países, mayor o menor escala que Colombia. Y esa experiencia es muy valiosa. Esa experiencia de viajar y conocer cómo funciona el mundo desde otra óptica, yo, igual que tú, pienso que es muy enriquecedor. Y ese viaje de conocimiento, de experiencias, te llevó a Inglaterra, donde estás ahora. Cuéntanos dónde trabajas y qué haces allí. Sí, bueno, pues como tú decías, digamos que el haber ido a España primero, a hacer este doctorado, también en España no solo hice el doctorado, sino por cuestiones de la vida, por necesidades y por otras situaciones, pues también tuve que ir a la industria. Entonces allí en España, en el tiempo en el que hice el doctorado, también me tocó de una forma o de otra forma, tuve la oportunidad de hacer industria también. Entonces en España hice automoción, estuve en la industria automotriz casi 3 años, trabajando en una compañía que se llamaba Delphi Diesel Systems como consultor. Después estuve en una empresa de telecomunicaciones, Wonesis. En esta primera Delphi fue más un poco de ingeniería de software, desarrollo en C++, en equipos de test y este tipo de cosas. En Wonesis fue más un poco telecomunicaciones, diseño embebido con FPGAs y microprocesadores. Después de esa etapa en España, pues en paralelo con el doctorado, en paralelo con la familia, en paralelo tratando de conocer Europa, bueno, entonces me volví a Colombia y bueno, ya con el doctorado pues seguí haciendo un poco más investigación, academia. Con el tiempo surgió esta nueva oportunidad de ir a Inglaterra, digamos ya una especie de proyecto familiar, personal. Y en Inglaterra entonces volví a tener la oportunidad de trabajar en la industria. Entonces, digamos que la experiencia siempre ha estado como en dos sectores grandes, academia e industria. Más o menos mitad de tiempo y mitad de tiempo, 10 y 10 años aproximadamente, 11 y 10 años, algo así. Y en la industria, entonces aquí en Inglaterra, empecé también, o tuve la oportunidad de iniciar en una compañía aeronáutica, GE Aviation Systems. En esta empresa, pues básicamente trabajé también como un poco ingeniería de software de alguna manera
desarrollando, haciendo desarrollos para equipos de test, los equipos que hacen los tests para los productos que ellos desarrollaban, que en ese caso eran sistemas de potencia para los aviones F-15. F-35, no, creo que eran F-15, no me acuerdo exactamente la referencia, pero eran los sistemas de potencia de esos aviones, pues ellos desarrollaban esos equipos y lo que yo trabajaba eran en los equipos de test que hacían el test, valga la redundancia, de esos equipos. En Inglaterra también tuve la oportunidad después de esa experiencia que tuve en GE, pues pasar a la instrumentación. Entonces también trabajé en instrumentación, básicamente una industria que desarrollaba instrumentos principalmente orientados a la industria del agua, hacer mediciones de niveles de agua en tanques, hacer mediciones de agua por ejemplo, de flujo de agua en tuberías, sistemas no invasivos, ultrasonidos y radares. Esto fue en la compañía anterior y actualmente pues ahora estoy diversificando a una nueva experiencia en una compañía que es el sector de la energía, oil and gas. Y bueno, siempre he tenido la gran fortuna de más o menos, como he tratado de decir, en tener la experiencia en diferentes sectores, academia, industria automotriz, telecomunicaciones, ahorita en industria de energía, instrumentación y industria aeronáutica, muy, no sé, muy interesante. La vida me ha un poco empujado a tener todas esas experiencias y ha sido muy, muy interesante. Qué chévere. No, pues digamos que ya analizando un poco todos esos diferentes campos en los que has estado trabajando, obviamente el lazo común siempre ha sido esa capacidad de desarrollar software específico para hacer sistemas cibernéticos de test, o hacer sistemas embebidos para supervisión, o hacer sistemas embebidos para medición. Ese es un nicho que a mí me gusta resaltar mucho en la carrera, porque hay veces dicen, no, es que el desarrollo de software es de ingeniería de sistemas. Pero hay que recordar que el software casi que lo inunda todo, pero el software es lo que hace que una máquina electrónica que se llama procesador pues funcione. O sea que realmente el software es lo que hace que eso sea configurable, todo lo que nos comentabas del primer sistema que hiciste para el doctorado y todos estos proyectos en los que has venido involucrándote, pues ese es un software muy muy particular que pues no un ingeniero de sistemas pues típico. Obviamente cualquier persona con la motivación suficiente se mete en el área que quiera, pero ese software específico que tú desarrollas es uno que está muy ligado con la máquina, con el hardware. O sea, es esa interrelación entre lo que es la máquina y ese primer nivel de software, ¿cierto? Tal cual, sí, o sea, la experiencia o bueno, la vida me ha llevado un poco más a la parte de desarrollo de firmware y software en este caso, pero siempre teniendo muy claro el concepto de cómo funciona la máquina en baja escala, ¿no? Pues primero como estudiante, de pronto como estudiante uno estudia las arquitecturas y siempre es claro. Entre más claro uno tenga la arquitectura, entre más claro uno vea cómo funcionan las cosas como a bajo nivel, tenga muy claros los conceptos, montarse en unos niveles superiores pues va a ser siempre más fácil. Como profesor, pues trabajé como coordinador del área de digitales en la escuela mucho tiempo, entonces siempre trabajé desde los conceptos más básicos de los sistemas digitales hasta pues, digitales 1, 2, 3, microprocesador de interfaces y algunos cursos de posgrado. Entonces digamos que manejé todo el rango, tenía más o menos una relativamente buena visión de cómo funcionaban todos los sistemas digitales. En sistemas digitales 2, por ejemplo, trabajamos en la arquitectura de procesadores, cómo diseñar un procesador, en este caso haciendo el prototipo en una FPGA, aprendiendo un poco de HL y cómo funciona la arquitectura de la FPGA, luego pasando a microcontroladores comerciales con el conocimiento previo que se tenía en el desarrollo, digamos, de una arquitectura de un procesador. Y de ahí para adelante, pues a medida que las máquinas van subiendo en complejidad, aumentando la cantidad de transistores, proveyendo más características y más, ¿cómo decirlo?, más capacidad de computación, pues entonces así mismo las herramientas computacionales crecen. Ya el assembler muchas veces no es suficiente, hay que pasar a un C, después hay que pasar a un C++, a un C++, y ya en procesadores mucho más grandes, como el que hay en un computador básicamente, pues también hay un procesador, también funciona con su assembler, pero el nivel de abstracción se necesita más alto para poder desarrollar cosas mucho más complejas. Entonces todas estas complejidades, todos esos niveles, digamos que he tenido alguna interacción con muchos de ellos, afortunadamente. Chévere. ¿En qué consisten los desarrollos
los últimos desarrollos que has hecho. Tú nos hacías un barrido por todas las empresas donde has estado y recuerdo mucho un proyecto el que hiciste en donde lo importante era la criptografía de alta velocidad. Por ejemplo, ahí es clarísimamente necesario un procesamiento en hardware y no un procesamiento en software. Y yo recuerdo que siempre hacías ese énfasis, ¿no? O sea, uno tiene que utilizar la herramienta adecuada para el problema. Claro, tal cual. Ahí, por ejemplo, para tratar de resolver la pregunta, lo que yo diría es, siempre que uno hace un desarrollo ya desde el punto de vista digital o en firmware, sistema embebido, la parte inteligente de un sistema embebido, siempre, casi que siempre hay dos opciones, un microprocesador o una FPGA, dependiendo de lo que se quiera hacer. Entonces, la opción clásica, la opción típica es usar un microprocesador, pues porque son más baratos, han sido desarrollados durante mucho tiempo, son confiables, para producciones grandes, pues lo más barato sale el mejor. Pero muchas veces ese procesador pues no es suficiente, sencillamente no da la capacidad. Esta experiencia que tú estabas mencionando fue era una empresa de telecomunicaciones española que trabajaba con fibra óptica. Entonces en fibra óptica pues tenían velocidades habían tecnologías de 1 gigabit de Ethernet, 10 gigabit de 1 gigabit por segundo, 10 gigabit por segundo. Entonces un microprocesador no era capaz, sencillamente era imposible que los procesadores que se disponían, no sé si hoy en día pronto ahora, pero ese procesador no era capaz de absorber toda esta información a estas grandes velocidades, hacer la encriptación, una encriptación que era, en este caso era AES, Advanced Encryption Standard, con diferentes tipos de llaves, 128, 192, 256, y por el otro lado hacer la desencriptación, digámoslo así, o sea, encriptar y desencriptar. Entonces el procesador sencillamente no era capaz de absorber o dar la velocidad para hacer este tipo de procesamiento, entonces una FPGA era sencillamente necesario. En la FPGA básicamente es desarrollar en hardware, como tú dices. O sea, en la FPGA tú tienes que tener los conceptos desde compuertas lógicas, flip-flops, registros, contadores, todo esto lo más claro posible, porque tú lo que haces es desarrollar hardware en la FPGA, o sea, desarrollar un sistema que incluye memoria, registros, multiplexores de multiplexores, todo esto que se ve en los sistemas digitales es básicamente poner esos componentes de una manera pues coherente, organizada, ya en un lenguaje de descripción de alto nivel, pero siempre tiene que verlo uno como si estuviera haciendo un desarrollo gráfico de eso. Obviamente una complejidad más grande, pues existe estos lenguajes de descripción HDL, los Hardware Description Language, que permiten desarrollar ese hardware, pero ya embebido en una FPGA. Entonces, es un desarrollo embebido, pero sobre una FPGA, pues, que tenía la capacidad de hacer procesamiento a esas velocidades. En ese caso fue 1 gigabit de Ethernet y 10 gigabit de Ethernet era la tecnología, pues para comunicaciones en fibra óptica. Claro. Entonces es bien interesante porque en este recorrido que nos haces de todas las herramientas digitales, ¿cierto? Por eso dice en la introducción de tu perfil, pues que eras en esa área en la que trabajas. Nos cuentas de muchas herramientas de hardware, ¿no? Entonces las FPGA, los microprocesadores, la interrelación que hay entre ellos, porque pueden haber soluciones que necesitan una simbiosis de procesamiento por hardware y procesamiento por software, ¿cierto? Cierto, tal cual. O sea, siempre cualquier desarrollo de alguna manera va a incluir un procesador. En este desarrollo que yo te mencionaba digamos, estos sistemas de encriptación, pues había una FPGA que hacía el trabajo duro, digamos, en cuanto a la encriptación y desencriptación, pero también había un procesador que hacía otros desarrollos, comunicaciones con otras tarjetas, gestionar de manera muy global el funcionamiento de la tarjeta. Y me acuerdo que en ese momento, pues esto eran sistemas independientes, dos chips independientes, una FPGA, un microprocesador. Con el tiempo, pues eso es algo que es bastante común, digamos, en sistemas complejos. Y los mismos desarrolladores de chips lo que han hecho es tratar de embeder esos dos sistemas en un solo chip, que son los sistemas Ultra Scale, por ejemplo, los de Xilinx, Sync 7000, ese tipo de cosas, donde en un solo chip tenemos ya no un soft core es un procesador embebido en la FPGA, básicamente un desarrollo en VHDL de un procesador que se embebe en una FPGA. Lo que se hace es un hardcore, o sea, un procesador realmente puesto dentro del chip con una sección de FPGA. Entonces, dentro de un chip se tienen las dos cosas, FPGA y un procesador real, digamos, un ARM, por ejemplo.
Y obviamente las comunicaciones entre el microprocesador y el FPGA embebido en un solo chip pues son mucho más eficientes, mucho más rápidas, muchos más canales, es muchísimo más eficiente y se tiene una capacidad de procesamiento pues impresionante. O sea, la cantidad de aplicaciones que se puede hacer con este tipo de dispositivos es muy grande. En la escuela hicimos algunos proyectos de investigación, pero con Marco, con diferentes estudiantes, en los cuales desarrollamos cosas con estos chips muy interesantes, pues porque preveían ese tipo de capacidades. Claro, qué interesante. Bueno, en esos desarrollos siempre nos has dicho la parte importante es el software. ¿Cuál es la herramienta del lenguaje que si tú fueras a recomendarle ahorita a nuestros estudiantes, mire, no salgan de la carrera sin haber aprendido bien esto del lenguaje de programación, este lenguaje de programación, ¿qué les recomendarías? Pues como base fundamental, yo diría que C es como algo muy importante en sistemas embebidos. Eh, yo, por ejemplo, recomendaría ver algo de assembler, por ejemplo, para saber cómo funcionan estos procesadores a bajo nivel, cómo es su lógica de funcionamiento. Un C bien estudiado es algo muy, muy importante y todo depende como digo, de lo que se necesite. Entonces, dependiendo del diseño, tú tienes una gama de microprocesadores de muy bajas prestaciones y una gama de procesadores de muy altas prestaciones. Por ejemplo, un microcontrolador de 8 bits, no sé, muy pequeño, o un procesador como el que está dentro de un computador. Toda esa gama tienes Assembler, C, otros lenguajes orientados a objetos, C++, C Sharp ya, o Java, digamos, más ligado al computador. Pero a nivel de firmware embebido, tú vas a estar típicamente trabajando en C o C++. ¿Y de dónde estás? Dependiendo de la complejidad, dependiendo de las capacidades que te da el procesador, dependiendo del nivel de control que tienes que tener sobre el procesador. Entonces, un C bien estudiado y luego pasar a un sistema, a un lenguaje de programación orientado a objetos tipo C++ o C Sharp está bien. Pero todo depende hacia dónde te empuje un poco la profesión o la experiencia que empiezas a tener en lo que vayas a trabajar. Bueno, hay que decir que por culpa o gracias a Javier es que en el plan de estudios último que estamos teniendo tenemos una asignatura que se llama Algoritmos en Sistemas Electrónicos, ¿no? Entonces allí, pues digamos que lo que buscamos en esa asignatura es precisamente dar como las bases de todo esto que está hablando Javier y es, tenemos un lenguaje de programación de alto nivel que se puede utilizar en procesadores grandes y por la otra línea que es la de digitales en donde se va uniendo pues el assembler, llegamos a MPI con un buen, esperamos, ¿no? Un buen desarrollo en C, C++ y por el otro lado con unas muy buenas capacidades en assembler para poder hacer cosas como las que nos ha contado Javier hoy en la tarde de hoy de ese interrelacionamiento con los microprocesadores y obviamente pues esperamos seguir pudiendo impartir la asignatura de arquitectura ARM que está actualmente pues en furor, ¿cierto? Es tan importante esa arquitectura pues que Apple ya decidió que sus computadores de portátiles van a utilizar esa arquitectura. Si tú pudieras hacernos una rápida introducción a la importancia de la arquitectura ARM en pleno siglo XXI, ¿cuál sería esa introducción, Javier? Pues, ¿qué te puedo decir? Tendríamos que ver como la historia o la evolución de los microprocesadores desde hace mucho tiempo, ¿no? Ver un cuadro de revisión de toda esta historia nos va a llevar a que hoy en día los ARM, digamos, los núcleos ARM, son un poco los que van a dominar el mercado, los que están dominando, yo creo que ya en este momento el mercado casi seguro, y los que van a dominar por mucho tiempo. Y como ¿cómo decir? La lógica que ellos han tenido es sencillamente solo licencia, no solo crean la arquitectura o los cores, los núcleos de sus procesadores y sencillamente los venden a diferentes fabricantes. Entonces tenemos que está el STM, tenemos Infineon, con los que actualmente estoy empezando a trabajar. Entonces, estos núcleos, digamos, que proveen, primero, han crecido muchísimo en la industria confía en ellos, se desarrollan, hay muchos desarrollos alrededor de este tipo de núcleos, existen muchas variantes, cuando crean un núcleo, una familia, y luego crean otra, la familia que crean, pues de una forma abarca las capacidades de la familia anterior.
y añade nuevas funcionalidades. Y la ventaja es que cada uno de estos fabricantes de chips, al comprar estas licencias, lo que hacen es comprar una cantidad digamos, de conocimiento ya distribuido a lo largo del mundo, de alguna manera. Porque yo puedo trabajar en un ARM, en un microchip, creo que actualmente están empezando a meter ARMs, o en un Infineon, o en un STM, o en muchos otros fabricantes. Sencillamente, si ya tienes el conocimiento en ARM, pasar a otro va a ser mucho más fácil. Mientras que si trabajas digamos, en una fábrica particular, en un fabricante particular microchip y quieres pasar a un Freescale o otro tipo de microcontrolador, pues tienes que entender cómo funciona este otro, la arquitectura va a ser diferente y la curva de aprendizaje va a ser un poco más lenta. Si conoces una ARM y pasas a otro fabricante que también tenga una ARM, en principio va a ser un poco más fácil. Qué bien. No sé si mientras estabas escuchando escuchaste una campanita, un ruido ahí como que, que pasa. Entonces esto es de las cosas que me ha tocado aprender estando aquí en Twitch y es que tenemos seguidores. Entonces mientras tú estabas hablando hemos tenido 2 nuevos seguidores del canal. Eso es muy importante para nosotros porque cada vez llegamos a más público. Muy interesante eso. Digamos que lo que buscamos con eso también es compartir pues obviamente esa experiencia. Un tercer follower hoy, muchas gracias. Fíjense que es muy importante porque muchas veces cuando nosotros en clase el profesor trata de decirles, mire, es que el campo de acción es esto, usted tiene que aprender esto y mire que esto es importante, pues muchas veces no lo vemos tan importante porque decimos, eso lo dice el profesor. Pero el caso de hoy, por ejemplo, es muy chévere porque no estamos hablando desde un punto de vista externo, sino estamos hablando con Javier Soto Vargas, que está trabajando en el Reino Unido diseñando sistemas embebidos y nos hace un recuento de todo lo que él está haciendo el día de hoy, en su día a día, utilizando diferentes arquitecturas, diferentes software, desarrollando productos, haciendo parte de equipos de desarrollo de hardware. Entonces, por eso quiero volver a agradecerte mucho ese espacio que nos has brindado, Javier. Sí, Mucho gusto. digamos que ya para ir terminando, me gustaría que nos hicieras de pronto una recomendación o que nos hablaras un poco de cuál fue esas habilidades, esos conocimientos que obtuviste en la escuela que a lo largo de tu vida profesional has explotado más. No sé, un conocimiento particular o una habilidad o una capacidad o la resiliencia o la persistencia. ¿Qué es lo que crees que cultivaste en la escuela y ha hecho que partícipe, digamos, o pieza fundamental o un engranaje fundamental en ese desarrollo profesional que has tenido a lo largo pues de esta historia profesional ya de largos 20 años que te ha llevado pues a ubicarte y te veo muy motivado y muy contento del día a día de lo que haces, hablas con mucha pasión, eso significa que te gusta mucho lo que haces. Entonces, ¿cuál fue esa habilidad que desarrollaste en la escuela que te ha llevado hasta allá? Sí, bueno, la habilidad que desarrollé en la escuela, yo creo que uh, cuando empecé a ver, digamos, las materias de electrónica, ya las materias fundamentales, después de las bases matemáticas y todo esto, pues que siempre es muy importante, eh, claramente se dividía como en dos grandes mundos. Pues siempre hay muchas formas de vivir todas las profesiones y todas las áreas. Incluso, bueno, el asunto era que había estaba la electrónica análoga y la electrónica digital. Y no sé, siempre me llamó más la electrónica digital. Eh, Siempre veía que las cosas en ese momento de la carrera, no sé si por la madurez que tenía la carrera en ese momento, pues funcionaban mejor, tenía como más escalabilidad, me parecía más interesante, tenía pues un gusto, siempre sentí un gusto un poco mayor por la parte digital. Después de la parte digital, pues entonces, o en paralelo de alguna manera, no recuerdo cuál fue el orden, estaba también la parte de programación. Y esta parte de programación, pues que tenía una lógica, un desarrollo, que siempre había, siempre, digamos, se podía hacer que las cosas funcionaran bien también en este campo de la programación, pues me fue empujando como hacia ese lado, la parte de la programación, los sistemas digitales, los microprocesadores y ver que las cosas funcionan o funcionaban mucho mejor en este mundillo me empujó más hacia ese lado. Entonces siempre me enfoqué mucho más hacia la parte de desarrollo por el lado de los sistemas embebidos, desarrollo de firmware, y eso fue lo que más
me marcó profesionalmente. Después ya empecé como profesor a trabajar en la parte de sistemas digitales principalmente. Y siempre me fui por ese lado, FPGAs, microprocesadores, desarrollo embebido, eh, programación, de alguna manera. Fue lo más importante. Muy bien. En retrospectiva, pues tú ya ves, dices, el pregrado, la maestría, el doctorado, tu vida laboral. Toda esa experiencia te permitiría hacer alguna recomendación. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que a día de hoy para nuestros estudiantes de ingeniería electrónica en la Escuela Colombiana de Ingeniería, qué les recomendarías de su vida estudiantil? De la vida estudiantil le recomendaría que aprovechen el tiempo lo mejor posible, aprovechen al máximo el conocimiento que tienen sus profesores, las experiencias que han tenido, eh, y desarrollen, no sé cómo decirlo, desarrollen en todos los aspectos de la carrera, dedíquenle un tiempo a todo. O sea, tienen que hacerlo todo, tanto el punto de vista personal, el punto de vista obviamente profesional o educativo en este caso, a todo hay que dedicarle tiempo. Hay que tener tiempo para la familia, hay que tener tiempo para los amigos, hay que tener tiempo El fútbol. para las novias o el novio, para todo, para la fiesta incluso. Pero también en la parte académica, pues hay que hacerle caso un poco a todo. Entonces, si está viendo una materia de electrónica análoga, sencillamente dedíquese con pasión a sacar adelante sus proyectos, a estudiar y a entender lo mejor posible. Porque va a llegar un momento en el que toda esa cantidad de conocimientos que a veces parece que están desconectados, pues hacen una conexión, hacen una simbiosis y en algún momento se crea como esa línea de conocimiento que te permite desarrollar cosas más adelante. O sea, toda esa cantidad de información que a veces parece desconectada, más adelante te das cuenta que fue una experiencia que tuviste que te va a permitir tener nuevas experiencias en un futuro y que te va a permitir desarrollar mejor pues, tus capacidades y el aprendizaje que después tienes que hacer, porque el aprendizaje no acaba cuando uno se gradúa de la universidad, apenas está comenzando. Eso es muy importante. O sea, los que decidimos dedicarnos a esto, tenemos que tener claro que esto inicia en la universidad, pero no termina con la universidad. Es un proceso de por vida de aprender. Y pues Javier hoy ha sido un claro ejemplo de que se aprende día a día, se aprende con los proyectos, se aprende con los éxitos y también con los fracasos, ¿no? Indudablemente, Claro indudablemente que las sí. iteraciones son muy importantes. Claro que sí. Y bueno, Javier, muchas gracias. Ya para terminar te voy a hacer una última pregunta. Y es, ¿cómo convencerías a un estudiante de 11? Porque a estas sesiones también vienen aspirantes o personas que están interesados en el programa, sobre cuáles serían las bondades de ser ingeniero electrónico en el 2026. O sea, iniciar ya para terminar en el 2026. ¿Cuáles serían las bondades y las ventajas de ser un ingeniero para convencer a un estudiante de 11 que inicie lo más pronto posible a estudiar ingeniería? Pues, a ver, sí, no sé, en mi opinión la ingeniería es una profesión de carácter técnico, o sea, uno tiene que tener como un feeling con eso, ¿no? Entonces, si hay un feeling con la parte técnica, si hay un feeling con la lógica, si hay un feeling con el desarrollo, si te interesan los computadores, si te gustan los robots, si te imaginas diseñando un robot que sea capaz de resolver ciertas tareas, pues la ingeniería electrónica sería algo muy apropiado para ti. Si te gusta la programación, la forma como se desarrolla el software en los computadores, pues la electrónica también es una posible rama, más que todo orientada hacia los sistemas embebidos, digamos, tipo, no sé, un celular o relojes inteligentes. Toda la inteligencia, todos los equipos que tienen inteligencia, pues esa es una rama que sería muy interesante. La electrónica es algo muy, muy bonito, lo que te digo, tiene muchas ramas diferentes a las que te puedes dedicar, teniendo unas bases sólidas en electrónica, puedes trabajar en telecomunicaciones, automatización industrial, robótica, sistemas embebidos, desarrollo electrónico, digamos, a nivel de desarrollo análogo. Bueno, hay muchas vertientes que se pueden desarrollar siendo ingeniero electrónico. Es muy transversal. Bueno, Javier, hemos llegado al final de nuestra charla de tu historia cuenta, porque para nosotros la historia de nuestros graduados realmente cuenta. Muchísimas gracias por atender este espacio, sobre todo por la diferencia horaria, por haber compartido tus experiencias con nuestros estudiantes, el resto de nuestros graduados. Estoy convencido de que este tipo de experiencias llaman la atención y ven que realmente trazarse metas, disculpen, grandes
con el desarrollo profesional es una realidad que puede ser alcanzable y que, como lo digo siempre, la escuela es un trampolín y cada quien llega hasta donde quiere llegar, siempre y cuando aprovechemos bien, como tú decías, el tiempo en la escuela. Te agradezco nuevamente tu tiempo, te deseo un buen invierno ahora en Reino Unido. Despídete de todos los que nos acompañaron hoy. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Siempre abierto y siempre con un gran cariño para la escuela. Como dije, yo estuve vinculado a ella mucho tiempo como estudiante, como profesor. Y bueno, las cosas de la vida me llevaron a otro país, pero no, siempre estaré muy agradecido. Gracias por la invitación y con mucho gusto, Alexander. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, nuestro programa continúa. Yo les había dicho desde el inicio que tenemos unas secciones. Esta sección que es muy importante de compartir la experiencia real de un profesional, de un graduado de la escuela, que fíjense la carrera que ha hecho, hasta dónde ha llegado, con su conocimiento, con una muy buena formación técnica y obviamente con una formación integral, que es por la que propendemos aquí en la universidad, aquí en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, para todos nuestros estudiantes. En el capítulo de hoy, al principio, de pronto porque no tenía micrófono al principio, pero de pronto no me escucharon, el programa tiene tres secciones, que es Tu Historia Cuenta, que fue la que acabamos de tener con Javier. Novedades electrónicas, en donde buscamos mantenernos al día en todos esos desarrollos que salen, en esos componentes que salen, en entender qué es una FPGA, cómo verla, todo lo que sale nuevo, las novedades electrónicas. Y tenemos una siguiente sección que se llama Aprendiendo en la Red. En esta sección de Aprendiendo en la Red, lo que buscamos es que, así como lo decía Javier y lo enfatizó en la charla, pues el conocimiento no solamente lo aprendemos durante 4 años o 5 años que estamos en la universidad, sino que es un conocimiento para toda la vida. Pero si nosotros tenemos unas muy buenas bases, pues podemos seguir aprendiendo. Y uno de esos lugares, gracias a la ingeniería electrónica que hoy tenemos accesible, es precisamente a la red, a Internet. Y en Internet está consignado casi todo el conocimiento que tiene la humanidad. Ahí es que aprender a buscarlos. Una de esas fuentes de formación y de información que tenemos actualmente es precisamente los cursos, los webinars que ofrecen los fabricantes, pero también en esta modalidad de MOOCs y de cursos cortos que ofrecen otras universidades. Entonces, por eso es importante que podamos identificar fuentes fiables de información, fuentes que puedan ser importantes para mejorar nuestro perfil. Fíjense que cuando Javier nos decía de su perfil, él lo fue formando poco a poco y él decía, miren, todo el conocimiento que ustedes van aprendiendo al final va a ser una herramienta que ustedes tienen en su acervo, en su caja de herramientas, y que después la van a poder utilizar para desarrollar cosas, para unirlo con la creatividad. A mí siempre me gusta decir eso. La ingeniería es esa fusión perfecta entre un buen conocimiento y la creatividad para hacer cosas tan supremamente interesantes como la que nos contó Javier, que hizo en su doctorado, que al principio resultan parecer complejas, pero que cuando damos ese paso de saber, aprender y enriquecer nuestro cerebro con esas experiencias, con esos conocimientos, en retrospectiva lo vemos sencillo. Esa es la invitación. Entonces, en este primer episodio de nuestra segunda temporada de Tardes de Chips, vamos a hacer simplemente la introducción. Le dimos más tiempo para rearrancar nuestro semestre con la invitación con Javier, conversar con él, y estas secciones las vamos a tener en 15 días. Les recuerdo que Tardes de Chips es un programa que lo hacemos desde el programa de Ingeniería Electrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Tiene una periodicidad de quincenal, lo hacemos los jueves, siempre a las 4 de la tarde en horario colombiano. Tenemos invitados, tenemos novedades y tenemos herramientas de autoaprendizaje que van a enriquecer su vida personal, profesional, y que los van a convertir en esos profesionales de éxito que queremos formar en la escuela, y que estamos seguros que a lo largo de estos 26 años en donde Javier ha participado, y todos los que estuvieron el semestre pasado, Catalina, Carlos, Rodrigo y todos los que estuvieron del semestre pasado, de los cuales pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube, van a aprender siempre algo nuevo.
Entonces los invito a que pasen por nuestras redes sociales, que miren el Instagram, que miren nuestra página de Facebook, que miren nuestro canal de YouTube, que revisen esos videos y que nos planteen también a través de las redes sociales qué tipo de temas, qué campo de acción quisieran ver, a quién quiere que traigamos. El abanico que tenemos de posibilidades dentro de nuestros 2.300 graduados de los 26 años del programa es extenso y en la medida de los posibles vamos a ir trayéndolos. Mi nombre es Alexander Pérez, soy el decano del programa de Ingeniería Electrónica en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Para mí ha sido un placer acompañarlos hoy y nos vemos dentro de 15 días en otra Tardes de Chips. Hasta luego.